bien dijo Euge, mi nombre es Vicky, soy diseñadora de experiencias de usuarios y también trabajo en El Gato y la Caja. Y también entré en pánico a la hora de pensar qué era lo que iba a contar en esta charla. Asumo que, bueno, la gran mayoría sabe lo que es El Gato y la Caja, pero por si alguien no, El Gato y la Caja es un proyecto independiente, bancado por su comunidad, que lo que busca es acercar la ciencia a diferentes personas y cada vez a más personas a través de herramientas como el diseño y la tecnología. Y dentro de Gato yo estoy especialmente en el equipo de contenido y de experiencias digitales. Entonces, cuando entré en pánico y me pregunté qué era lo que iba a contar acá, decidí que lo más interesante que tenía para traerles era cómo podemos hacer desde pensar la visualización de datos desde la experiencia de usuario para que estos datos lleguen a transformar a las personas. Entonces voy a empezar con una pequeña historia, que es que hace unos años, en el 2019, creo, decidimos replicar un test de psicología experimental digitalmente. No sé si alguna acá hizo alguna vez una encuesta sobre su personalidad, algo que te preguntaba preguntas, carta astral, algo de eso. Bueno, esto es parecido, pero basado en evidencia. Entonces, consiste de unas 44 preguntas que la gente responde y después le da unos resultados sobre su personalidad. Nosotros replicamos exactamente lo mismo con una página en donde podías entrar, ponías cuánto te representaba cada una de las preguntas que te preguntaba y respondías del 1 al 5. Una vez que hacías eso, tenías tus resultados con cuánto te había dado para cada una de las variantes de tu personalidad. Terminamos de armar esto y se lo pasamos al equipo de comunicación para que nos ayude a pensar, o para pensar en conjunto, cómo llevárselo a los usuarios, a la gente, cómo podíamos hacer que las personas completen este cuestionario. Y al equipo de comunicación se les ocurrió esto: hacer un posteo de Instagram en donde mostrábamos el Ocean a modo de juego, los resultados de cada una de las chicas superpoderosas. Y el juego era un poco que vos podías ir a responder las preguntas y te ibas a poder comparar con cuál chica superpoderosa era. Una vez que hicimos eso, pasó esto. Al posteo le fue súper bien, Bellotas hizo trending topic en Twitter por el test que había publicado El Gato y la Caja. ¿Qué pasó con esto? Hizo que lo respondieran muchísimas personas, casi 200.000 personas. ¿Y por qué este era un desafío para nosotros? Nosotros desde Gato tenemos un pacto implícito con nuestros usuarios, que es que nos parece muy importante contarle lo que aprendimos a través de los datos. Sabemos que las personas nos están dando sus datos, nos están dando su tiempo, es una actividad que cuesta y nosotros queremos poder retribuirle de alguna manera. Entonces, nuestro desafío es, y lo que nos preguntamos todo el tiempo, es cómo hacer que los datos no solo informen a las personas que le estamos hablando, sino que los transformen. ¿Cómo podemos hacer que esto que les queremos contar, ya sea los resultados de esta investigación o cualquier otra cosa que les queremos hablar, les lleguen a cambiar a esa persona para el futuro, digamos, les deje algo? Entonces, un poco lo que les voy a contar es el proceso que nosotros seguimos o la forma de pensar, especialmente pensada desde la experiencia de usuarios, para lograr hacer que los datos transformen a las personas. Lo primero que tenemos que hacer es conocer a los usuarios. ¿A quién le estamos hablando? ¿A quién se lo vamos a querer contar? ¿Quién es la persona que queremos transformar? Nos pasó en el experimento con el tema de las chicas superpoderosas, que nuestros datos, o que las personas que los respondieron, se fueron completamente de nuestra comunidad. Eran personas que no conocíamos quiénes eran, pero a las que teníamos esta necesidad, esta responsabilidad de contarles nuestros datos, y no solo de contárselos, sino que se los transformen. Entonces nos empezamos a preguntar quiénes eran estas personas. En un mundo ideal, para responder quiénes son, hubiese estado buenísimo poder hacer focus group, poder juntarnos a hablar con esas personas para conocerlas, pero muchas veces nos pasa que no tenemos ni el tiempo ni los recursos para poder hacerlos. Entonces nos tenemos que parar desde un lugar de empatía y desde los datos que tenemos accesibles para tratar de conocer a quién está del otro lado. Y hay 1.000.000 de preguntas que nos podemos hacer para poder llegar a eso. Por ejemplo, nos podemos preguntar cuántos años tienen esas personas. Muchas veces tenemos herramientas que
que nos ayudan a responderlo. Por ejemplo, en nuestro caso en Gato, nosotros sabemos cuántos años tiene más o menos la gente que nos sigue en las redes sociales. Nos podemos hacer preguntas de cuáles son sus motivaciones, qué suponemos que les parece relevante sobre el tema que vamos a hablar. En el caso del experimento de Ocean, sabíamos que las personas habían entrado por las chicas superpoderosas, así que de por sí las chicas superpoderosas les parecía relevante, pero que íbamos a tener un desafío a la hora de contarles cosas sobre estadísticas o más sobre la psicología experimental, digamos. Podemos preguntarnos si les interesa el tema del que estamos hablando, cuánta ayuda van a necesitar para entender ciertas cosas, si es que van a necesitar ayuda o no. ¿Qué gráficos les van a resultar familiares y cuáles no? ¿Cuáles son gráficos que podemos asumir que vieron alguna vez en su vida y cuáles son gráficos que los van a dejar pensando media hora de qué me está queriendo decir esto? ¿Cuánto tiempo van a tener para mirarlo? ¿Cómo lo van a mirar? ¿Van a mirarlo desde la computadora o lo van a mirar desde el celular? ¿Qué dispositivos tecnológicos van a tener a su alcance? ¿A qué cosas están acostumbrados? Y culturalmente hay algo de lo que tengamos que tener cuidado, hay algo que nos dé pistas para saber cómo hablarles a estas personas. Y hacernos todas estas preguntas para entender quiénes son las personas que queremos transformar es muy potente, pero también tiene sus limitaciones. Porque nosotros estamos hablando y respondiendo a estas preguntas desde nuestra empatía y posiblemente desde nuestros sesgos. Entonces acá es el primer lugar donde es importante hacer este ejercicio y entender a quién le estamos hablando en conjunto con otras personas que puedan tener otras miradas. Una vez que entendimos quiénes son las personas que queremos transformar, tenemos que empezar a pensar qué es lo que le vamos a decir, qué es lo que le vamos a decir a esas personas, qué es lo que le queremos contar. Y en este caso, ¿cuál es el recorte que le queremos contar? El recorte es la parte más relevante de la investigación para las personas que lo están leyendo. Y lo más importante de esta frase es la última parte, para las personas que lo están leyendo. No es lo más relevante para nosotros, ni lo más relevante para nuestra investigación. Muchas veces puede ir de la mano, pero siempre nos tenemos que hacer la pregunta de qué es lo más relevante para la persona que está del otro lado. Por ahí hay algo que para nosotros es re importante y para la investigación en sí lo es, pero si no aporta a la mínima síntesis que le queremos compartir a la persona, el mínimo tweet, si podemos pensar en un tweet que queremos que la persona se lleve, tenemos que después poder elegir qué cosas aportan a eso y cuáles cosas por ahí están solo generando ruido. No sé si esto les hace acordar a algo, quienes siguen las redes de Gato, pero hace unas semanas empezamos a preguntarnos si podíamos responder quién era el artista o la artista más influyente. Entonces de ahí nos bajamos un montón de datos de Spotify, entendiendo influencia como colaboración entre dos diferentes artistas, para tratar de entender cómo se ubicaban y quién era más influyente que otra persona. Nos bajamos un montón de datos y terminamos teniendo 11.000 artistas. 11.000 artistas, que era un montón para mostrárselo a la comunidad que se lo queríamos contar. Entonces ahí empezamos a pensar, ¿qué es lo más importante de esto que queremos contar? ¿Qué es lo más importante para la persona que está del otro lado? En este caso sabíamos que nosotros le queríamos hablar a nuestra comunidad. ¿Qué es lo más importante para nuestra comunidad? Y ahí pensamos, bueno, son personas que probablemente tienen entre 25 y 35 años, son personas de habla hispana, son personas de Latinoamérica, especialmente de Argentina. ¿Qué recorte podemos hacer para que la historia les llegue a esas personas? Y fue ahí cuando decidimos hablar de quién era el artista o el artista más influyente de la música en español. Y terminamos creando este mapa con cómo se vinculaban cada uno de los artistas y pudimos bajar de estar hablando de 11.000 artistas a estar hablando solo de 400, 500. Spoiler alert, para quienes no leyeron la nota, Duki es el artista más influyente según nuestros datos. Es muy importante hacer el recorte, es muy importante entender cómo podemos sintetizar la información para que le llegue a la otra persona, pero siempre tenemos que saber que cuando lo hacemos hay cosas que estamos dejando afuera, cosas y personas. En este caso estábamos decidiendo dejar afuera a artistas que cantaban en otro idioma,
decidimos dejar afuera a Brasil, que fue como una pregunta muy grande que nos hicimos en el equipo, pero fueron decisiones que fuimos tomando para que el mensaje llegue. Hay veces, igualmente, que estas decisiones por ahí no están tan buenas. Nos pasó que cuando hicimos la investigación de Ocean, el que les contaba antes, de las personalidades, todos los papers que teníamos tenían datos de varón y de mujer nada más. Y nosotros sabíamos que ese era un recorte que no queríamos hacer en nuestra investigación, entonces terminamos poniendo la información por todos los géneros que habíamos preguntado. Paso número 3. Ya sabemos a quiénes les vamos a hablar para transformarles, ya sabemos qué es lo que le vamos a contar, cuál es el mínimo tweet, cuál es la mínima emoción que queremos que se lleven, cómo hacemos para contárselo. Nosotros a la hora de agarrar nuestros datos y convertirlos en nuestra visualización, estamos codificando el mensaje que le va a llegar a la otra persona. Y lo que la otra persona va a tener que hacer a la hora de verlo es decodificarlo para asimilarlo, digamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo hace una persona para decodificar datos. Lo primero que hacemos a la hora de ver datos o a la hora de ver cualquier cosa, digamos, es percibir lo que estamos viendo. Y esto lo hacemos súper rápido. Para que se den una idea, creo que son 100 milisegundos lo que necesita una persona para confiar en una página web. 100 milisegundos, no es nada. A la hora de una persona acercarse, por ejemplo, a nuestras visualizaciones, van a preguntarse cosas como, bueno, ¿qué dice acá? ¿Qué dice este label? ¿Qué dice otro? ¿Qué colores estoy viendo? Si veo que cosas suben, si veo que cosas bajan, si veo que hay cosas más grandes o cosas más chicas. Una vez que paso por todo eso de percibir, de ver lo que estoy viendo, digamos, paso al segundo paso, que es interpretar. ¿Cómo es el entramado de la historia? Y ahí nos preguntamos, ¿qué significa que algo sube? ¿Qué significa que algo baje? ¿Qué significa que algo sea más grande? Los patrones que estoy viendo, ¿son patrones inusuales? ¿Estoy viendo patrones? ¿Qué me están diciendo? Y una vez que paso eso, si todo sale bien, porque cada uno de estos pasos las personas se pueden caer, les puede resultar demasiado costoso e irse, llegamos al último paso, que es comprender. Y acá finalmente sí es, ¿cómo esto me transforma a mí? ¿Qué me llevo yo? ¿Qué me llevo yo que me quedo con una sensación diferente, que soy una persona diferente a la que era antes de ver esta visualización? Y un poco este es el objetivo a donde queremos llegar. Por suerte, tenemos diferentes herramientas para ayudar a las personas a pasar de cada una de las etapas, para poder decodificar mejor el mensaje. Por ejemplo, les voy a contar un par de ejemplos de cosas que hicimos en Gato para ayudar a las personas a que pasen por cada una de ellas. A la hora de percibir, lo más importante en lo que nos tenemos que enfocar es en reducir la carga cognitiva. Y la carga cognitiva es cuánto trabajo le cuesta a los usuarios para entender lo que están viendo. Y esto creo que Emma un poco también lo decía. Si nosotros tenemos algo que tiene baja carga cognitiva, es mucho más fácil que podamos percibir las cosas que tenemos adelante y es mucho más fácil que terminemos recordando el gráfico que tenemos o lo que estamos viendo. Si tenemos algo como de más alta carga cognitiva, nos va a resultar más costoso. Esta es una investigación en la que estamos trabajando ahora junto a chicas en tecnología, que se llama Futuro Programado. Y habla sobre la brecha de géneros en los estudios universitarios. Si yo les muestro este gráfico, ¿qué asumen que representa esta línea de acá arriba? Mujeres. Y esta abajo, varones. Genial. ¿Cuánto les llevó decidir eso? Nada. Fue clarísimo. Exacto. ¿Qué pasa si yo hubiese decidido hacer esto? Hubiese sido súper confuso, altísima carga cognitiva. Pero hubiese no respondido a los patrones que tenemos en nuestra cabeza. Que eso puede ser malo, altísima carga cognitiva, muy difícil de entender. Pero si hacemos esto, estamos siguiendo, propagando un sentido común que por ahí no tenemos ganas de hacer. Por ahí no queremos que el rosa siempre represente a las mujeres y el celeste siempre represente a los varones. Entonces, si bien está buenísimo usar los colores
con los valores culturalmente asociados que tiene. Por ejemplo, no sé, si hacemos un mapa de calor, vamos a poner el rojo como lo más cálido y el celeste como lo más frío, pero está bueno hacernos la pregunta de qué es lo que realmente estamos propagando, estamos mostrando con eso. Al final lo que decidimos hacer fueron que las mujeres fueran en violeta, porque es el logo de Chicas en Tecnología, y los varones en gris, porque nosotros estábamos hablando sobre las mujeres y no sobre los varones, y era lo que queríamos remarcar. Otro, no sé si alguno se acuerda de esta investigación que hicimos durante la pandemia, se llamaba Morales Pandémicos, y lo que hicimos fue investigar cómo la gente reaccionaba a diferentes dilemas morales que se estaban viviendo en el contexto en el que estábamos lanzando el experimento. Por ejemplo, teníamos un experimento donde le íbamos presentando diferentes dilemas, como por ejemplo si llegado el caso se elegiría un respirador para dárselo a una persona más vieja o una persona más joven, o si, por ejemplo, una amiga o una amiga estaba con fiebre y salía a la calle, si denunciarías a esa persona o no, y cómo te hacían sentir esos dilemas. De vuelta, nos pasó que lo respondieron un montón de gente y se lo teníamos que explicar. Teníamos que hacer que esta gente realmente comprenda la información que queríamos llevarle. Entonces, nos pasó que teníamos que explicar un montón de conceptos que eran un poco, que asumíamos que nuestra audiencia no conocía, conceptos sobre filosofía y sobre moral. Entonces nos apoyamos en una herramienta que es el lenguaje. Si podemos hablar el mismo lenguaje de las personas que nos están escuchando, va a ser mucho más fácil que esa información les llegue. Y no hablo solo de lenguaje de palabras, sino también de lenguaje cultural. Bueno, no sé si se llega a leer bien, pero lo que hicimos fue para explicar diferentes contextos, diferentes posiciones de la moral, usar personajes de ficción como Batman, como Buda, bueno, no sé si es ficción, como Thanos, como Beatriz Kido, que sabíamos o que asumíamos que al menos uno de esos personajes las personas iban a tener como información que iba a saber. Y agarrar esos conceptos al lado de esos personajes que las personas conocían hacía que sea mucho más fácil poder explicarle de lo que estábamos hablando. Pasemos a interpretar. ¿Qué podemos hacer para ayudar a las personas a interpretar? Esta es una investigación que hicimos hace unos meses, se llama Los malos usos, y que es una investigación sobre un monitoreo nacional de objeción de conciencia en aborto. Nuestro desafío era cómo hacer para contarle esto a un montón de gente. Este era uno de los gráficos que nos encontramos en la investigación que teníamos que contar. 2 líneas, más o menos del mismo largo, ¿sí? Que la verdad no me generaban ningún tipo de emoción, ningún tipo de sensación. Podía verla una abajo de la otra y en una línea más. Pero nosotros sabíamos que cada una de estas líneas representaban casos de objeción de conciencia en aborto y que era una suma de esas partes lo que generaba esos casos. Entonces lo que decidimos hacer fue poder transmitir esta misma sensación de que esas líneas eran un conjunto de pequeños casos, en los que inclusive podías pasar el mouse por encima o en el celular hacer tap y podías leer exactamente qué era cada uno de esos eventos. Nuestro objetivo no era que la gente leyera todos los eventos, porque probablemente una de cada un montón de personas lo hubiera hecho, pero sino era dar la sensación que estas líneas eran el conjunto de un montón de cosas importantes y un montón de cosas a las que le queríamos prestar atención. Otra de las partes de la investigación hablaba de cuántos kilómetros tenía que viajar una persona si estaba en algún pueblo donde solo había, por ejemplo, una clínica o un hospital y ese hospital o clínica objetaba conciencia y no les dejaba ejercer su derecho al aborto. Las distancias eran 200 kilómetros, 300 kilómetros, 400 kilómetros. Y dichas así, por ahí no nos generaba ningún tipo de emoción, o sí era tipo, qué bajón, pero no terminábamos de comprender qué significaba 200 kilómetros. Entonces ahí fue cuando, mientras vas scrolleando, vas viendo cómo se va construyendo la ruta de dónde tiene que viajar una persona,
y te da muchísimo más una dimensión de cuál es el problema. Aparte porque nosotros entendemos qué significa viajar 200 kilómetros por esa ruta en un lugar, por ejemplo, como Tierra del Fuego, donde por ahí no hay, no sé, tenés que viajar en un auto privado y un montón de otras cosas. Y esto no funcionaba aparte porque sabíamos que le íbamos a querer estar hablando a personas, especialmente de Argentina, que iban a entender qué significaba cruzar esa ruta, digamos. Entonces, a través de emociones y a través de poder vincular a las personas con los datos, podemos hacer que los terminen de interpretar y que les lleguen y que se los acuerden. Esto siempre con cuidado, porque nuestros datos no pueden perder robustez. Siempre tenemos que hacer un ejercicio entre acercarnos a los datos y movernos para afuera para poder tener un balance correcto. ¿Se acuerdan de la nota sobre el mapa de Spotify y quién era el artista más influyente? Bueno, acá de vuelta teníamos otro desafío que era cómo presentarle un grafo a un montón de gente que probablemente nunca había visto un grafo. Ese mapa que habíamos visto con cada uno de los artistas. Entonces lo que decidimos hacer es romperlo en dos partes en donde posicionábamos a las personas en diferentes lugares. Primero les mostrábamos el grafo, cómo se iba construyendo y cómo se iba armando cada una de esos vínculos. Y eso hacía que la persona se parara en un lugar muy pasivo y le decíamos casi en un paso a paso, mira, así es como lo construimos. Pero después de eso pasábamos a esto, a un lugar donde podía explorar el mapa, donde la persona se podía parar a jugar y se podía parar a meterse en esa herramienta full inmersivo. Podía, por ejemplo, cambiar los tamaños de los puntos dependiendo de diferentes conceptos, o podía, por ejemplo, buscar a su artista favorito. Y esto hacía que pudiese comprender muchísimo más la herramienta y terminar de interpretar lo que le estábamos diciendo. Y el último ejemplo del que les quiero hablar se llama Profano. Es un proyecto doble que hicimos que tiene un libro de la vida y un libro de la muerte, y en donde lo que queríamos hacer era generar conversación alrededor de la vida y la muerte. Entonces, decidimos hacer esta experiencia interactiva que se llamaba Usted está aquí, en donde le hacíamos diferentes preguntas a las personas justamente que tenían que ver con la vida y la muerte. Por ejemplo, ¿te interesa qué pase con tu cuerpo después de morir? O ¿te interesa qué pase con tus redes sociales? O, por ejemplo, no sé, ¿cuál es tu edad actual y hasta qué edad te gustaría vivir? Y una vez que las personas respondían esto, le mostrábamos esto. Acá dice edad actual y edad hasta la que queremos vivir. Un gráfico que se iba generando en tiempo real con las respuestas que las personas iban llenando y que aparte te posicionaba a vos donde habías respondido. Y eso hacía que vos te vuelvas el centro, el personaje principal de la película y hacía que te sea muchísimo más fácil llegar a interpretar esos datos. Y yo le dije que había 3 pasos por los que la gente pasaba para decodificar el mensaje: percibir, interpretar y comprender. ¿Qué podemos hacer para ayudar a las personas a comprender? La realidad es que no mucho. Comprender termina estando del lado del usuario. Es completamente responsabilidad de la persona que está del otro lado. Y si bien hay un montón de cosas que pudimos hacer, como vimos en los pasos anteriores, la realidad es que esta está fuera de nuestro alcance. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que los datos transformen? Primero tenemos que conocer a quiénes le estamos hablando, tenemos que armar nuestro recorte y tenemos que poder codificar el mensaje. Y dentro de eso, nos tenemos que acordar que para que la gente lo decodifique, lo que hace es primero percibir, después interpretar y después comprender. Pero no quiero terminar acá sin antes mencionar algo muy importante, al menos muy importante para mí. Esta herramienta es un gran poder. Podemos hacer que la gente realmente sea transformada por lo que estamos diciendo. Entonces lo tenemos que usar con muchísima responsabilidad. Les quería mostrar un segundo esta foto y pedirles que se imaginen qué les pasa cuando la ven, qué les hace sentir, qué olores les llegan, qué ruidos les generan. Y si miramos esta otra al lado, ¿les genera lo mismo? Asumo por las risas que no.
La realidad es que cuando estamos sacando una foto, estamos haciendo un recorte de lo que estamos viendo. Y es muy loco, ¿no? Porque a la hora de hacer una foto, hablamos que el fotógrafo toma una foto. Sin embargo, el artista que está pintando hace una pintura. Y los estamos parando en dos lugares muy diferentes con respecto a cómo se relacionan con la realidad. Y una foto nunca es una reflexión objetiva, pero siempre es una interpretación de la realidad. Y lo mismo pasa con los datos. Muchas veces creemos que porque los datos son números, son la realidad absoluta, pero como bien vimos, los podemos usar con un montón de variantes para lograr hacer a las personas sentir o que les pasen diferentes cosas. Lo más interesante de esto era que era fake. Esto salió en un tweet con un título que decía Perspective Matters, la perspectiva importa, y las dos fotos una al lado de la otra. Nunca decía que eran la misma foto, pero las ponía juntas. Ahí se armó un montón de revuelo, un montón de gente hablando sobre esto y sobre que las fotos son las mismas, cuando en realidad no eran ni las mismas fotos pasando en el mismo lugar ni en el mismo momento. Pero eso nos lleva a entender que no solo es importante el recorte que hagamos o exactamente lo que estemos contando, sino el contexto también en donde lo estamos contando. Y pudiendo tener esto en cuenta y pudiendo usar la herramienta para transformar a las personas, vamos a lograr tener más ciencia en más lugares para más personas. Gracias.